Hola, ¿cómo están? A todos y a todas. Bueno, nos reencontramos nuevamente, en este caso, para hablar de las técnicas asertivas. ¿Qué son las técnicas asertivas? Son estrategias que nos van a ayudar en este conjunto de herramientas que estamos adquiriendo para comunicarnos mejor. No es la única, no es suficiente, es muy importante, pero no son las únicas técnicas que debemos de utilizar a la hora de comunicarnos. Por supuesto que saberlas nos habilita para estar más seguros a la hora de utilizar recursos para comunicarnos frente a determinadas circunstancias. Vamos a tener claro para cuál es cada cual y entonces eso nos va a ordenar un poquito el panorama. Pero ustedes saben que asertividad no sirve, como no sirve nada en la comunicación, si no se utiliza de manera conjunta, ¿sí? ¿Son 100% efectivas? No, como nada, porque, como decimos siempre, no es el objetivo ser 100% asertivos, sino ser lo más asertivos posibles en este camino de comunicarnos y de vincularnos cada vez mejor. Son muy efectivas, pero no es una herramienta que nos va a dar un 100% de garantía que el resultado va a ser el que nosotros esperemos. Sí sabemos que utilizando estas técnicas tenemos muchísimas más posibilidades de comunicarnos mejor y de vincularnos mejor para tener una salud integral más completa. Las técnicas son 6. A veces, con una sola que utilicemos en determinada circunstancia puede que nos sirva. A veces tendremos que usar 2 o 3 o quizás todas, ¿sí? No es que debe ser únicamente utilizada para una determinada circunstancia. Nuestro entrenamiento nos va a posibilitar ver con claridad cuál tengamos que usar en determinada circunstancia y cuál no. Vamos a empezar por la primera. La primera técnica es botón de pausa. Vamos a explicar un poquito qué significa botón de pausa. Se utiliza para distintas circunstancias. Una de las circunstancias que habitualmente se utiliza es para desactivar una situación supuesta de incomunicación o de violencia o de estas comunicaciones que están estancadas y no tienen posibilidad de retomarse en ese momento. Entonces puedo utilizar esta técnica que significa hacer una pausa. Puedo decir, hagamos una pausa en esta conversación porque no estamos llegando a un acuerdo, la dejamos para otro momento. Por lo tanto, botón de pausa tiene que quedar bien claro que no es botón de stop. Es una pausa para retomar esa misma comunicación en una circunstancia más adecuada, en un contexto más adecuado. Eso lo evaluaremos. Obviamente también se utiliza para desactivar una comunicación agresiva, por ejemplo. Yo de este modo no voy a comunicarme. Cuando nos encontremos en mejores condiciones podemos retomarla. Pero bajo estas circunstancias no me quiero comunicar. Puedo decir esto. Puedo poner un botón de pausa también para no contestar a un requerimiento X que alguien me haga. Supongamos,
el fin de semana voy a hacer una fiesta, me encantaría que vinieras. No puedo contestarte en este momento, necesito pensarlo, necesito organizarlo, bueno, pero a veces estas personas insisten, bueno, pero necesito pensarlo, ¿sí? Necesito utilizar el botón de pausa para darme un tiempo para ver qué quiero responder, ¿sí? Esas son alternativas en que puedo utilizar esta técnica. Segunda técnica, disco rayado. ¿Qué es el disco rayado? El disco rayado es una técnica que la podemos usar también en diferentes circunstancias. Puede ser que yo la utilice como, por ejemplo, en una situación de que me están haciendo una pregunta y yo puedo repetir esa pregunta tantas veces como me la hagan. Por ejemplo, no me estás escuchando. No te estoy escuchando en este momento porque estoy ocupada. Sí, pero no te cuesta nada escucharme. Sí, en este momento me cuesta porque estoy haciendo otra cosa. Puedo repetir la respuesta tantas veces como sea necesario para que la otra persona pueda comprender lo que yo necesito. Pero también puede ser la repetición de un acuerdo. Por ejemplo, hicimos un acuerdo con alguien, supongamos que con nuestra familia, porque necesitamos ayuda. Entonces, hicimos un acuerdo que cada quien se va a ocupar de diferentes tareas. Este acuerdo, por distintas circunstancias, no se cumple. Puedo retomar la conversación, retomar el acuerdo. Quizás puedo rever el acuerdo porque puedo negociarlo, pero sí tengo que tener claro el objetivo y lo que en realidad significa disco rayado, es que ese objetivo lo voy a repetir tantas veces como sea necesario para que se cumpla, ¿sí? Bueno, espero más o menos que quede claro. De todos modos, ustedes tengan en cuenta que todas estas técnicas van a ser repasadas en el instituto y vamos a responder a las preguntas que ustedes necesiten. Tercer técnica, pantalla de niebla o desarme. Esta técnica, también apunta a desactivar una situación, a desarmar una situación tensa. A veces nos encontramos en circunstancias en las que la conversación se pone áspera y tensa. Podemos intentar desarmarla, por eso dice pantalla de niebla o desarme. Puedo poner una pantalla de niebla, que quiere decir disipar, tratar de disipar ese enojo o ese malestar que existe en la comunicación. ¿De qué manera? Por ejemplo, poniéndome en el lugar del otro, te entiendo, yo en tu lugar estaría del mismo modo, pero ¿qué te parece si hablamos, ¿no? Puedo intentar disipar ese enojo, puedo intentar disipar ese conflicto áspero. En caso de que no puedo hacerlo, puedo utilizar otra técnica como el botón de pausa, como habíamos dicho. A esto me refiero cuando digo que no siempre alcanza con una sola técnica. A veces la situación requiere de utilizar una, dos o más técnicas de acuerdo a lo que haga falta en ese momento. De esto se trata la pantalla de niebla o desarme, de disipar esa situación con las técnicas adecuadas, con el modo adecuado. Ya sabemos, ¿no? Que todo tiene que estar acorde a lo que digo, ¿no? El tono de voz, la seguridad, todo tiene que estar de acuerdo a lo que yo
pretendo en el objetivo de utilizar la técnica. Próxima técnica. Mensajes en yo. Esta técnica es súper útil. Tenemos que cambiar la perspectiva de cómo queremos comunicarnos. El mensaje en yo está apuntado a comunicarnos desde lo que sentimos y no hacia la acusación del otro. Es una técnica que tiene que ver con explicar qué me pasa, qué siento desde mis emociones, desde lo que siento y desde lo que me pasa, sin acusar y sin descargar el enojo o las emociones que tengamos en ese momento hacia la otra persona, con etiquetas, con desprecio, con enojo, ¿sí? Por ejemplo, frente a una situación determinada, que algo me enojó demasiado porque, bueno, mi hijo no me llamó avisando que no venía a dormir. Entonces, yo puedo decir, estoy muy enojada, me siento muy enojada y me siento desconsiderada. Que no es lo mismo decir, sos un desconsiderado. Estoy muy enojada porque sos un desconsiderado. No es lo mismo hablar de lo que el otro es, muy diferente es hablar de lo que yo siento frente a lo que el otro hace. Es lo que a mí me pasa con lo que el otro hizo. ¿Sí? Este enfoque es muy diferente que la acusación. Generalmente cuando acusamos o etiquetamos a alguien, la respuesta es más enojo. Si hablamos desde nosotros, desde lo que nos está pasando, es muy probable que la otra persona pueda lograr ponerse en nuestro lugar. ¿Sí? El enfoque es completamente diferente. Es una técnica muy útil en todos los órdenes que la usemos. Entender que no somos quienes para culpar al otro por las cosas que a nosotros nos pasan. Sí puedo comunicar lo que siento con lo que le hizo el otro, pero sin juzgar y sin culpar la actitud del otro. ¿Sí? Muy bien, próxima técnica. Escucha activa. Es más que obvio a esta altura del taller que la escucha es lo más importante a la hora de comunicarnos. Pero a veces no comunicamos esa escucha. ¿Qué quiero decir con esto? Comunicar que estoy escuchando muchas veces es repetir una frase o una palabra que el otro nos está diciendo, ¿no? De verdad es activamente participar de lo que el otro nos dice para poder certificar que estamos escuchando. Es muy desalentador a la hora de comunicarnos si la otra persona no logra comprender que la estamos escuchando, ¿no? Repetir una frase o analizar una frase de lo que la persona nos ha comunicado, a veces unifica la comunicación,
¿no? La hace bidireccional, la hace activa, ¿sí? Si no, muchas veces sucede que se produce un monólogo. El otro habla y la otra persona escucha, que no siempre quiere decir que se están comunicando. Entonces, por ejemplo, si la otra persona me está comunicando que está molesto porque no lo estoy escuchando, yo puedo decirle: estoy escuchando perfectamente lo que me decís y entiendo que estés molesto. Repetir lo que me está diciendo hace que la otra persona relaje y que sienta que de verdad se está comunicando y que la otra persona lo está entendiendo. Esto también es muy importante. Y por último, la sexta técnica asertiva tiene que ver con interrogación y empatía. ¿A qué nos referimos con interrogación? Muchas veces la persona, cuando nos comunica algo y está enojada, está agolpada de emociones. En ese momento está verborrágico, está excedido. Una pregunta a veces hace una pausa en eso. ¿Hay algo que yo hice que te molestó tanto? ¿Por alguna razón estás molesto? ¿Hay algo que yo puedo hacer para que no te sientas tan molesto? Por ejemplo, ponernos en el lugar del otro. La empatía tiene que ver con decir: muy probablemente yo estaría igual en esa circunstancia y entiendo perfectamente lo que me estás diciendo y te recontra comprendo, solo que no sé qué podría hacer yo para que no te sientas de ese modo, ¿sí? Muchas veces esta posición de comprensión, siempre la palabra te entiendo frente al otro, aplaca la emoción, ¿sí? Aplaca la emoción. Entender que bajo los efectos de emociones muy estridentes no nos podemos comunicar, ¿sí? Las emociones, sobre todo el enojo, ¿no? La furia, bajo esas emociones es muy difícil no comunicarnos si no intentamos aquietarlas de algún modo. Ya les comentaba antes, a veces se necesita una técnica, a veces se necesitan varias, a veces se necesita el botón de pausa como último recurso si no hay otro modo de comunicarme. Pero muchas veces la valoración y la validación de la emoción del otro muchas veces aquieta la conversación, aquieta esa conversación convulsionada. Tengan en cuenta que entre todas las técnicas, la validación emocional es una técnica fundamental en la comunicación. La validación y la empatía. Entonces, de nuestro expertise va a salir el resultado. Si nosotros podemos poner en práctica todas estas estrategias, sin lugar a duda, tenemos más posibilidades de reencontrarnos con un resultado como mínimo saludable. Vuelvo a repetir algo que dije en varias ocasiones. La asertividad no es tener razón, no es ganar la pulseada, es aprender a comunicarnos de modo saludable, comunicando lo que nos pasa, haciendo valer nuestros derechos, pero también entendiendo los derechos del otro, las emociones del otro, las circunstancias
por las que el otro pueda estar atravesando. A veces el resultado es el que esperamos y a veces no lo es. Pero un asertivo no se desalienta con el resultado, porque el objetivo no es tener razón, el objetivo es aprender a comunicarse saludablemente más allá del resultado que esperamos o no. Bueno, espero que se haya comprendido. Esto es cuestión de entrenamiento, es la práctica muy fácil de entender, como les digo siempre, solo se va aceitando con la puesta en marcha. Espero que les sirva, les doy muchas gracias por escuchar y por tener ganas de aprender y estaremos a disposición para todas las preguntas. Les mando un besito enorme a todos y a todas.